Buenas tardes. Lo primero es dar las gracias por la asistencia. Vamos a comenzar en breve la presentación del cuaderno de estrategia Panorama demográfico global, impacto de las migraciones y tendencias demográficas en el siglo XXI. Voy a contar un poco lo que va a ser la secuencia, que supongo que ya habrán leído en la invitación que se remitió. Bueno, comenzaremos con unas palabras de bienvenida de la directora del Archivo General de Indias, doña Esther Cruces. A continuación intervendrá el general director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el general Bados. Y ya, pues, sin más, entraremos en lo que es el coloquio y la presentación del cuaderno con la intervención y moderación del periodista Carlos Navarro Antolín. Y se irán sucediendo pues, las intervenciones de 4 de los componentes del cuaderno de estrategia. Esto nos va a llevar pues, prácticamente a la entrada de lo que sería el turno de preguntas, que va a ser sobre las 9 menos 20. Habrá 20 minutos para hacer preguntas. Vamos a tener a 2 personales auxiliares con unos micrófonos inalámbricos. Y bueno, yo voy a ir dando entrada un poco en función, levantarán la mano, y lo que sí que les ruego es, por favor, que las preguntas sean concisas en aras de dar mayor oportunidad, dado que el tiempo es escaso para este turno de preguntas. Al finalizar este turno de preguntas, pues se procederá por parte de Carlos Navarro pues, a hacer unas conclusiones de lo que ha sido la presentación, para concluir con la clausura por parte del teniente general Vallenilla, el director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Y a continuación, sobre las 9, pues se servirá un cóctel en el patio del archivo. Entonces, abandonarán la sala las autoridades para proceder a la firma del libro de honor y, mientras tanto, pues siguiendo las instrucciones del personal de seguridad y el personal auxiliar, pues nos vamos desplazando hacia lo que es el patio del archivo. Una cosa que me ha dicho la directora es que los servicios que funcionan son los que están en esta planta, al fondo de la planta, de lo que es el vestíbulo. Incluso durante el vino, pues durante el cóctel, pues el que quiera hacer uso de los servicios tendrá que seguir las instrucciones del personal de seguridad y utilizar el ascensor para subir a esta planta y usar los baños. Y sin más, directora, le doy la palabra. Gracias. Yo como soy chica. Bueno, señor Teniente General de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, apreciado don Carlos, señor Teniente General Director del CSDEM, señor General de Brigada Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, autoridades militares, civiles, académicas, representantes del cuerpo consular y amigos todos. Mis palabras han de ser para darles la bienvenida al Archivo General de Indias, una institución archivística que este año cumple 240 años. Agradezco a las autoridades y responsables de este cuaderno de estrategia que hayan elegido para su presentación el Archivo de Indias y que este impresionante edificio del arquitecto Juan de Herrera, que es de finales del siglo XVI, sea el espacio que acoja esta actividad, porque los archivos, yo estoy convencida de ello desde hace muchos años, han de estar abiertos a la sociedad,
más allá del uso que se pueda y se deba hacer de los documentos que se custodian. Además, este cuaderno de estrategia analiza, como ahora veremos, en relevantes trabajos el impacto de las migraciones, entre otros asuntos. Muchos de los documentos que este archivo conserva informan del movimiento de personas a lo largo de 3 siglos, porque los océanos, el Atlántico y el Pacífico, no solo fueron vías para el comercio, para las manufacturas, para el transporte de soldados y el trasiego de artillería. Los océanos fueron caminos para que hombres y mujeres aspiraran a conseguir una mejor vida. Algunos la alcanzaron, otros sucumbieron en el intento. Tal vez este sea una constante histórica, pero este ir y venir unió 3 continentes. Pasajeros, marinos, marineros, mercaderes y hombres de armas forjaron una historia común y también una cultura que nos une a muchos países. Y junto a todo lo que he relatado, siempre están presentes los documentos, porque fueron los instrumentos necesarios para la gestión de amplios territorios, extensos mares y también del día a día y de la vida cotidiana. Muchas gracias por estar todos ustedes con nosotros en el archivo. Mi general, teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general director del Centro de Estudios de la Defensa Nacional, Superior de Estudios de Defensa Nacional, directora del Instituto General de Indias, generales, señoras y señores, buenas tardes. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por su presencia en este acto de presentación de un nuevo cuaderno de estrategia del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Su existencia da sentido a uno de los principales cometidos de este instituto, cual es promover el conocimiento, el debate y la reflexión estratégica sobre los grandes retos que afectan a la seguridad y la defensa de España. Permítame trasladar, en nombre del Instituto, nuestro especial agradecimiento al Archivo General de Indias y muy particularmente a su directora por acogernos en este marco incomparable. Pocos lugares podrían resultar más simbólicos para la presentación de un cuaderno dedicado a las migraciones y la demografía como este. De sus muros se conservan las huellas documentales de uno de los procesos migratorios más trascendentales de la historia universal, de aquellos hombres y mujeres que desde estas mismas tierras cruzaron el océano para fundar nuevos horizontes en América. El Archivo de Indias es, por tanto, memoria viva de un fenómeno que definió el destino de naciones enteras y dio origen a un continente mestizo. Las migraciones, motor constante de la historia de la humanidad, han sido crisol y amalgama de civilizaciones, instrumentos de desarrollo y transmisión de conocimiento y, en muchos casos, el sustrato sobre el que se han erigido pueblos enteros. América es, sin duda, el ejemplo más elocuente de cómo los españoles fuimos impulsores y protagonistas de un proceso de encuentro y transformación humana sin precedentes. Hoy, en el siglo XXI, la demografía y los movimientos poblacionales continúan desempeñando un papel decisivo en la geopolítica global, influyendo en la seguridad, la economía y la estabilidad de los Estados. Es por esta razón por la que el Instituto Español de Estudios Estratégicos, fiel a su misión de analizar los desafíos estratégicos y geopolíticos que afectan a nuestra sociedad, decidió elaborar este cuaderno titulado Panorama demográfico global, impacto de las migraciones y tendencias demográficas en el siglo XXI, con el propósito de ofrecer una reflexión rigurosa y multidisciplinar sobre un fenómeno de alcance planetario. No seré yo quien desvele los contenidos de esta obra. Esa tarea corresponde a sus autores, algunos de ellos hoy aquí con nosotros, a quienes cedo gustosamente el protagonismo. Pero sí quiero subrayar el espíritu que le anima, comprender cómo la evolución demográfica y los flujos migratorios configuran el presente, condicionan el futuro de la seguridad y la estabilidad internacional. Deseo expresar un reconocimiento especial a Cecilia Estrada Villaseñor, directora de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos, Inditex, de la Universidad Pontificia Comillas,
directora académica del Cuaderno, cuya colaboración ha sido esencial para la orientación científica de esta obra. Asimismo, a Rocío de los Reyes Ramírez, analista del Instituto, coordinadora del volumen y autora de uno de sus capítulos, por su dedicación, rigor y compromiso en hacer posible este trabajo colectivo. También quiero hacer especial mención a don Joaquín Leguina Herrán, conocido político pero también demógrafo español, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero que como pluma invitada, lo descubrirán en la obra, acudió voluntariamente a nuestra llamada para contribuir con unas líneas en este cuaderno. Mi gratitud se extiende también a todos los autores y autoras que han contribuido con sus estudios y análisis, procedentes del ámbito académico, de la Administración Pública y del propio Instituto, cuyas aportaciones reflejan la diversidad y la excelencia que garantizan a los cuadernos del Instituto. Invito a todos los presentes a descargar y leer el cuaderno disponible en la página web de nuestro Instituto, convencidos de que su lectura contribuirá a enriquecer el debate sobre uno de los temas más trascendentales para el futuro de nuestras sociedades. Finalmente, tengo el honor de presentarles al periodista don Carlos Navarro Antolín, que con su generosidad ha querido estar con nosotros hoy, esta tarde, licenciado en periodismo, quien inició su carrera en el ABC Sevilla y actualmente es el subdirector del Diario de Sevilla. Es destacado comunista y analista político y colabora habitualmente en Canal Sur y Cadena SER. Será él el encargado de moderar este acto y de presentar a los autores que hoy nos acompañan. Muchas gracias y la palabra es tuya. Pues muy buenas tardes a todos. Un saludo especial a la directora del archivo y, como no, a don Carlos Melero, que aquí le seguimos llamando cariñosamente en Sevilla el capitán general. Porque si le dice uno a un taxista que le lleve a la cuartel general de la Fuerza Terrestre, pone el GPS. Hay que decir a capitanía. Con todo el cariño, con la venia. Presentamos hoy una obra de plena actualidad en un edificio cargado de historia. Estamos nada menos que dentro del perímetro considerado Patrimonio de la Humanidad, formado por la Catedral, el de Alcázar y este archivo de India que hoy nos abre sus puertas, con lo cual creo que somos unos privilegiados por vivir este rato. La obra que hoy ve la luz analiza los fenómenos demográficos y migratorios del siglo XXI como claves para comprender los desafíos globales. Ofrece una reflexión crítica y humanizada, integra datos y análisis sin alarmismos y propone nuevas narrativas basadas en los derechos, la equidad y la sostenibilidad. El texto examina cómo los movimientos poblacionales adquieren hoy un impacto decisivo en la vida social, marcada por un crecimiento desigual entre regiones. Destaca las migraciones internacionales como factor central de la demografía actual, vinculadas a retos de integración, urbanización y diversidad cultural, agudizados, como no, por el cambio climático y la inestabilidad política. Advierte que las políticas migratorias restrictivas aumentan la vulnerabilidad y aboga por una gestión cooperativa basada en derechos humanos y de estabilidad. El monográfico se estructura en 3 partes: las tendencias poblacionales, el impacto regional de las migraciones y sus retos para la economía, la cohesión social y los derechos humanos. Han participado 10 autores. Ya se ha citado aquí que la figura invitada ha sido don Joaquín Leguina, que ofrece una mirada crítica sobre la situación demográfica en España y Europa con un capítulo titulado Demografía y politización de la inmigración. Vamos a presentar ya a la primera interviniente, que es doña Gemma Piñol Jiménez, doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, experta del Consejo de Europa en la materia que hoy tratamos y que ha ocupado cargos de relevancia desde los que se gestionan las políticas migratorias. Suya es la palabra y luego tendremos ocasión de hacerle alguna pregunta. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar ante un público tan extenso y, sobre todo, hacerlo en un escenario tan maravilloso. Me gustaría decir que ha sido un honor colaborar y agradecer al Instituto, pero también a las coordinadoras la oportunidad de hacerlo. Este es un capítulo que escribimos con Andreu Domingo, que es demógrafo, y yo vengo de la ciencia política, y lo que queríamos es reflexionar sobre demografía, gobernanza de las migraciones y el impacto que esto tiene en la salud democrática. Porque lo que nosotros planteamos es una demanda de pedir, por favor, un debate público más basado en los datos,
basado en la objetividad, basado en la reflexión y en el conocimiento para intentar avanzar y poder construir buenas políticas públicas. ¿Por qué decimos eso? Porque una de las cuestiones que explicamos en nuestro capítulo es cómo la realidad demográfica que vive Europa, y les invito a verlo porque es un estudio y un trabajo interesante sobre cómo se han transformado los distintos países de la Unión Europea, cómo esta transformación en lo que llamamos los sistemas complejos de transición demográfica tiene una política de construcción migratoria dispar. Es decir, tenemos muchas realidades en muchos países de la Unión Europea y luego un intento de hacer una política de inmigración y asilo común que no acaba de avanzar seguramente por algunas de estas diferencias y disparidades, pero también, y esto es la parte que también nos parece interesante señalar, porque se está mal utilizando algunos conceptos demográficos para entrar en la batalla política. Batalla política partidista, que no batalla política en términos de gestión pública. Y eso a nosotros nos parece preocupante. ¿Por qué? Porque creemos que no ayuda a construir una buena narrativa y una buena información. Y por eso lo que intentamos en este capítulo, no me quiero enrollar mucho porque seguramente luego podemos hablar, es intentar explicar qué quiere decir la demografía, cómo impacta en nuestras sociedades, cuál ha sido el volumen y la realidad de los flujos migratorios en la Europa de los ahora 27 y, sobre todo, ver cómo lo estamos utilizando o cómo estamos utilizando la demografía, no siempre para hacer buenas políticas públicas, sino para hacer discursos muchas veces poco interesantes en el ámbito público. Y esto es un poco lo que hacemos. ¿Y por qué nos preocupa? Porque creemos que este uso espurio de la demografía para no construir buenas políticas públicas, sino para embarrar un poco el debate político, nos está llevando a un proceso no solo de politización de la demografía, sino de securitización de la gobernanza migratoria, que acaba generando mayores inseguridades en las sociedades democráticas. Y en este punto, en la idea de que nosotros tenemos que garantizar, gestionar la movilidad desde la perspectiva de la democracia liberal que somos, ponemos el énfasis en intentar utilizar mejor los datos, la información y el trabajo, digamos, que tenemos encima de la mesa. Y lo dejo aquí porque creo que me estoy alargando y no querría ir a más. Vamos a aprovechar por una pregunta clave. Perfecto. Que ha hecho referencia ya en su intervención, porque nos gustaría saber cuáles son los riesgos del discurso político actual sobre demografía e inmigración. Unas veces nos hablan sobre que la migración es una oportunidad para repoblar y dinamizar territorio, pero otras veces también es verdad que nos dicen directamente que es una amenaza contra la identidad de los territorios. ¿Cómo es el discurso político actual en general y qué riesgos tiene? Esta es la dinámica que llamamos de cómo politizamos un discurso y securitizamos la gobernanza migratoria. Es decir, parte del problema que nosotros tenemos hoy en día es que algunos de los conceptos que claramente conocemos, es decir, nosotros vivimos en una realidad en los países de la Unión Europea donde hay una tasa de fecundidad baja, donde hay una tasa de mortalidad que también es baja y donde hay un dinamismo migratorio que es evidente. Pero no es evidente que pase en los mismos sitios, no tiene el mismo impacto en todos los territorios, no tiene la misma intensidad y no tiene la misma realidad. Pero si esto se utiliza mal, si los datos no se analizan, si se cogen los titulares, y esto es lo que estamos señalando algunas veces, lo que acabamos es teniendo frases que hablan desde invasión al invierno demográfico o a la idea de que va a haber una sustitución. Es decir, son conceptos que parecen banales, pero son muy importantes porque generan una reacción en la política pública y también en la ciudadanía. Y esto es lo que intentamos poner en el artículo, ¿no? Que cuando se dicen estas cosas hay que vigilar lo que se está diciendo porque no son ciertas o no son ciertas hasta la medida que se encima. Y esto pasa, y lo quiero decir de verdad, desde todas las perspectivas. Es decir, tanto los que utilizan la inmigración como una amenaza para la sustitución, con una voluntad de hacer políticas nativistas encerradas, como los que consideran que la inmigración es una necesidad del mercado de trabajo que va a sustituir y que si no tenemos inmigración no tendremos para pagar las pensiones. Estos son discursos que tienen que estar mucho más modulados, que tienen que estar mucho más bien centrados y que tienen que basarse mucho más en el rigor y menos en las discusiones, que, con perdón, de barra de bar. Y un poco lo que intentamos en este artículo es intentar precisamente esta aproximación, con toda la modestia, evidentemente, para poner un poco de rigor en el debate. Entonces, doña Gemma, el concepto invierno demográfico y el debate político están bien vinculados, están manipulados
¿Cómo debemos entender esos dos conceptos? Es que Interesadamente se... es un buen ejemplo. Es decir, si hablamos de invierno demográfico, lo han escuchado todos ustedes, el concepto de invierno demográfico, ¿no? Esta sensación de que se nos acaba el mundo como lo conocíamos. Esto en términos demográficos no es así y no es tan sencillo. Pero en cualquier caso, si se fijan en el uso, tenemos por una parte de algunos partidos, sobre todo de partidos que no tienen conceptos claros sobre la democracia, la idea está de la sustitución, por lo tanto la inmigración es una amenaza y por lo tanto la lógica nativista y por lo tanto vamos a intentar eliminar la diversidad que puede venir de la inmigración. Pero por otro lado tenemos gente que dice, no, es que el invierno demográfico lo necesitamos superar con entrada de personas migrantes para compensar. Bueno, pues es que ambos conceptos están utilizando una cuestión demográfica de manera mal utilizada, para entendernos, para utilizarlo para sus argumentos. Y es lícito, pero como mínimo sería bueno que se dijera que son políticos no demográficos. Esto un poco es la reivindicación que hacemos. Hablar mejor cuando hablamos de demografía y hablar mejor cuando hablemos de gobernanza migratoria. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a presentar ahora a don Juan Mora Teba, a mi derecha, coronel retirado del Ejército de Tierra, diplomado de Estado Mayor, con amplia experiencia en relaciones internacionales e inteligencia militar, incluido su último destino en el Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo. Actualmente es analista asociado del Instituto Español de Estudios Estratégicos, especializado en el área Magreb-Sahel. Tiene la palabra, por favor. Bien. El capítulo que he redactado se llama Migración y religión, interacciones y su influencia en la integración. Desde el punto de vista de seguridad, nos preocupa mucho el tema de la integración de los migrantes. Entonces, como un factor que yo en su momento descubrí y me pareció interesante explorar, que es el tema de qué papel hace la religión. La religión está presente en todo el proceso migratorio, incluso desde que deciden ir a un país o no ir a otro país, influye también el tipo de religión que tienen. Tan es así que a la hora de abordar este tema decidí dos tipos de escenarios aparentemente contrapuestos. Concretamente, migrantes de África subsahariana, la mayoría cristianos, no necesariamente católicos, cristianos de distintas sectas, protestantes, etcétera, en países del Magreb, del norte de África, Marruecos, Argelia y Túnez, analizo esos tres. Y como fenómeno curioso, en Marruecos, por ejemplo, han aumentado el número de iglesias domésticas que le llaman informales en barracones, en templos, porque muchos de estos subsaharianos que vienen a dar el salto a Europa se van quedando en Marruecos para saltar. Y, por ejemplo, en Argelia está muy perseguida lo que es el proselitismo. Admiten que practica otras religiones, pero no hace proselitismo. Una cosa parecida pasa en Túnez, pero más suave. Todo eso se analiza y las consecuencias que tiene. Y el otro escenario es, cuando hablamos de religiones, hablamos de cultura. No te fijes que vayan todos a misa o a la mezquita, sino culturalmente la influencia que tiene la religión en sus costumbres y en la modo de afrontar la vida. Entonces, el escenario ahora mismo sería al revés. Personas de religión musulmana que vienen a un escenario o un ambiente que es Europa. En este caso, analizo el caso de Dinamarca, que es muy particular, y el de Italia, que también es muy particular, para luego sacar consecuencias de cómo los distintos países y qué es lo que favorece esa integración o qué factores lo favorecen o qué factores no lo favorecen. El papel de las comunidades religiosas en la integración es siempre positivo, es siempre el deseable, es siempre el que nos podemos imaginar, o hay ahí aristas. Bueno, este es un tema también muy curioso porque depende de la diferencia que haya de religiones. Aquí en España pues lo tenemos quizá un poco más claro, ¿no? Que si vienen personas de Hispanoamérica, pues tienen una aproximación cultural más próxima de nosotros, ¿no? Entonces depende mucho de si la religión del migrante está muy lejana o muy cercana, pues pueden ser cristianos, no necesariamente católicos, que se integran mucho mejor que de otras religiones, ¿no? Entonces son factores que influyen, porque cuando un migrante llega busca apoyo en una comunidad y normalmente la busca precisamente en esa comunidad, en ese entorno religioso. También de cómo esa comunidad esté orientada, en fin, digamos, apoyada, orientada en un sentido o en otro, pues les apoyan, pero todo el mundo busca
incluso porque suelen hablar el mismo idioma en esa comunidad, en fin, sentirse apoyados. Entonces, tienen de acogida, de darle seguridad, pero también es muy importante cómo actúan las autoridades locales, da igual el país que sea. O da lo mismo que sea Dinamarca o España o Marruecos y tal. Las autoridades civiles, cómo apoyan a esos núcleos, a esas comunidades religiosas, cómo le apoyan para darle pues apoyo de locales, incluso facilidad para encontrar trabajo a través de esas comunidades religiosas. Y al margen de lo que hemos hablado, de lo que ha comentado Coronel, ¿hay algún factor clave a la hora del proceso de acogida, a la hora de la verdad, en la práctica? Bueno, yo creo que ahí estaría también un poco la clave, nunca mejor dicho, del tema, ¿no? Yo creo que es el respeto. El respeto, tengo aquí lo tengo apuntado, porque, bueno, ya en el año 97, el Catecismo de la Iglesia Católica, año 97, decía: el inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y construir a sus cargas. Quiero decir que cuando uno llega a un país, y usted que ha leído mi currículum sabe que he vivido varios tiempos fuera de España, en el norte de África también, cuando llegas a un país tú necesitas juntarte con tu gente, con los que piensan un poco como tú, que incluso que tengan el mismo idioma. Tenemos esa sensación, luego ya te acostumbras y te vas soltando, pero en el desembarco inicial es fundamental esas pequeñas comunidades, normalmente religiosas, que te acogen, que te apoyan y que te dan seguridad. Incluso el mismo que no sea muy practicante de esa religión se va a sentir más seguro. Es decir, es un fenómeno. En Marruecos ha aumentado el número de vocaciones o de cristianas, de conversiones cristianas, y en cambio en Europa han aumentado las conversiones musulmanas. O sea que siempre hay un traspaso entre vasos comunicantes entre uno y otro. Y eso hay que saberlo, hay que estar ahí y hay que, no me gusta la palabra controlarlo, pero sí conocerlo para apoyarlo y saber que está ahí. Muchísimas gracias, coronel. Es el turno de doña Rocío de los Reyes, la única sevillana aquí, en el Estado, sino con ese nombre además. Licenciada en Geografía e Historia, con especialidad en Historia de América. Actualmente es analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos en el área de Iberoamérica, centrada en migraciones, crimen transnacional y narcotráfico. Y además ha sido la coordinadora de la obra que hoy presentamos. Así que suya es la palabra. Quiero, en primer lugar, darle las gracias a doña Esther Cruce, la directora, y con el permiso de mis generales voy a proceder. A mí me ha tocado la parte de Latinoamérica y el Caribe. Y hablo de Latinoamérica y el Caribe porque sé que ahora me vaya a poner algunos caras y tal. Yo siempre hablo de Iberoamérica, Hispanoamérica, pero en este caso hablo de las migraciones y también toco la parte haitiana, o sea, toco como todo el continente o subcontinente. Aclarado esto, yo empiezo mi capítulo con una frase del escritor uruguayo Mario Benedetti, que me llamó mucho la atención porque dice, cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y yo creo que esto resume un poco lo que está ocurriendo ahora mismo en América Latina. Porque, claro, los problemas no son los mismos que hace 20 años. Las viejas respuestas para el desarrollo, la pobreza, la desigualdad, ya no sirve porque las preguntas han cambiado. Y una de esas nuevas preguntas que están pasando, ¿qué está pasando con las poblaciones, con los desplazamientos, la gente por qué se está moviendo de esa manera por todo el continente? Y entonces vemos como que no podemos hablar de fronteras políticas, sino de personas en movimiento. Curiosamente, si empezamos a hablar un poco de la demografía, es un mapa un poco sui generis, por así llamarlo, porque encontramos un envejecimiento muy rápido en algunas zonas, la fecundidad ha caído y además es un gran problema porque no está al nivel de reemplazo en la mayoría de los países, pero también hay bolsones de juventud, especialmente en Centroamérica y en el Caribe. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos olvidar que la población es una variable del poder y este poder y este cambio de movimiento al final va a afectar no solo a los sistemas de salud o a las pensiones, sino incluso al comportamiento político. Como no me da tiempo de contar todo,
he traído aquí dos datos que me han parecido muy interesantes. Por ejemplo, en Chile, por esto que estamos hablando de que está la población haciéndose mayor, por así decirlo. En Chile, por ejemplo, se ha analizado que cuando la Convención para aprobar la nueva Constitución, pues el electorado mayor tenía una preferencia por opciones que tuvieran una estabilidad institucional, una sostenibilidad de los sistemas de pensiones, en contra de los jóvenes que quieren reformas estructurales más audaces. Incluso, fíjense que Javier Milei, en las elecciones del 2023, en la segunda vuelta, aunque ya sabemos que tiene una ruptura contra el orden económico tradicional, tuvo que cambiar su discurso en la segunda vuelta porque se dio cuenta que estaba atacando a una parte inconscientemente de la población y entonces ya cambió un poco la historia que le iba a llevar sobre las pensiones y todo esto. ¿Y qué nos encontramos con todo esto? Pues la migración como fuerza transformadora. Normalmente creíamos que en el continente iba la gente de sur a norte o incluso a Europa, pero ahora el continente se está moviendo entero. Y uno de los casos más curiosos, bueno, más curioso o más triste, por así decirlo, a lo mejor curioso no sería la palabra, es la migración venezolana. Fíjense que tenemos las últimas cifras de ACNUR, nos da 7,98 millones de venezolanos fuera del país, que es una migración forzosa. Y de esos 8 millones de venezolanos, pueden ustedes pensar, bueno, pues se habrán repartido por otras partes del mundo. Pues 6,7 millones de venezolanos han sido absorbidos por otros países del propio continente, sobre todo de Ecuador, Perú y Colombia. ¿Qué ocurre con esto? Que a estos países les va a ser muy difícil. Por una parte tenemos esa bolsa de juventud, de actividad, de vitalidad para poblaciones bastante envejecidas, pero por otra parte los sistemas de estos países no están estructurados como para poder absorber y proteger a toda esta cantidad de personas. Y luego otra de las grandes migraciones es el Triángulo Norte de Centroamérica, que estos sí van. Yo no sé si conocen ustedes la tragedia ¿se me ha ido? Del Darién, perdón, del tapón del Darién. Me he quedado ya del tapón del Darién. Todas esas personas, la cantidad de personas que están muriendo en la frontera que va desde Colombia a Panamá. Entonces, de todas estas cosas tratamos y tratamos también del problema de las megaciudades, porque no podemos olvidar que también existe, aparte de esa migración que rota por todo el continente, también tenemos una migración dentro de los propios países, de lo rural a lo urbano. Y creo que esto también es una cosa que hay que estudiar bastante porque volvemos a lo mismo. Los sistemas no están estructurados para absorber toda esta migración. Aquí hay una pregunta clave porque hace 8 o 10 meses que tenemos un presidente de los Estados Unidos que tuvo 80 millones de votos, repito, 80 millones de votos, y que desde el principio anunció deportaciones masivas. ¿Anunció? Sí, primero anunció. Pues eso le quería yo preguntar. ¿Qué efecto tiene? ¿Qué consecuencias tiene? Vale. ¿Qué se puede hacer con eso? Bueno, gracias. ¿Cuál sería la perspectiva adecuada? Sí, es una pregunta muy interesante y sobre todo muy triste. A ver, cuando desde la entrada de Donald Trump... ¿Se me está cayendo esto? No, pero se oye bien, Pero se oye, vale. Desde la entrada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ¿qué ha ocurrido? Que ha sido prácticamente, ¿por qué no llamarlo?, la caza del emigrante, directamente. Está haciendo redadas, está expulsando literalmente, pero no solamente expulsando, porque claro, existe una política de retornados, pero retornados que yo te voy a incentivar, te voy a pagar $1.000, te voy a pagar un billete de avión, pero prácticamente es una cosa forzada. La gente tiene miedo, la gente no sale a la calle, la gente ya no va a los hospitales, no participan en su comunidad, porque realmente el ICE, que es la policía migratoria de los Estados Unidos, está arrasando completamente. De hecho, ayer o antes de ayer estuve viendo ya las últimas noticias que está interviniendo la Guardia Nacional
pero realmente dice que son terroristas, pero realmente, y que hay manifestaciones, pero realmente lo que está haciendo redadas contra los migrantes. Y la gran tragedia, Carlos, la gran tragedia es que son personas que llevan años viviendo en Estados Unidos, que tienen a sus hijos en Estados Unidos y no se está teniendo en cuenta. Y sobre todo, ahora se está notando mucho, porque en países, por ejemplo, ya se me ha caído completamente. ¿Se oye? Bueno, si queréis, ahora sí me pongo... Perdón. Pues se está notando mucho porque, por ejemplo, sabemos que muchos de estos países iberoamericanos, su fuente de riqueza y una gran proporción son las remesas que envían sus familiares desde Estados Unidos, por ejemplo. Entonces se está viendo que, por ejemplo, en Honduras, en los últimos meses están llegando una cantidad de remesas increíble porque por el miedo a la deportación y por el miedo que piensen que vayan a embargarles sus posesiones, lo están vendiendo todo y están enviando el dinero. Y eso sería la repercusión. Claro, ahora la están enviando, pero llegará un momento que esas remesas no llegan a los países. Muy bien. Lo hemos dicho todo, ¿eh? Yo ya creo que lo he dicho todo. Entonces vamos a presentar ahora, muchas gracias, doña Rocío, Gracias a doña a ti, Cecilia Carlos. Estrada Villaseñor, que es la presidenta de esta obra, si no me equivoco. Cuenta con un doctorado en Migración y Enfoques Sociales, ha desarrollado investigaciones centradas en movilidad humana y políticas migratorias y actualmente ocupa, como ya se ha referido antes al inicio del acto, el cargo de directora de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de la Universidad Pontificia de Comillas. Por favor. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias nuevamente por esta acogida tan maravillosa. Gracias a mi coordinadora de proyecto, porque desde luego ha sido increíble. Cuando nosotras empezamos a hablar de que queríamos hablar de demografía y que queríamos abordar qué es lo que está ocurriendo en el siglo XXI en torno a las migraciones, es porque nosotras ya veníamos de un trabajo previo que tenía que ver con esa crisificación, con la manera en la que se generan crisis políticas y crisis entre los países con el pronombre de la migración. Entonces queríamos ahondar un poco más y queríamos saber qué es lo que está ocurriendo en realidad en las poblaciones, de qué manera se están transformando. ¿Es en realidad un problema? ¿Es una cuestión de refugio, migración forzada o tiene más que ver con movilidad económica? ¿Tiene más que ver con movilidad como ese grandísimo paraguas que no problematizamos del todo, como tiene que ver el turismo, los estudiantes de intercambio, que también son personas que se mueven. Y sin embargo, esas movilidades son legítimas y están bien vistas por las sociedades que las reciben. Y ahí es en donde, cuando nos planteamos este proyecto, sí que basamos esa mirada en qué es lo que ocurre cuando no miramos lo que le está sucediendo a nuestra sociedad. Quiero, antes de empezar un poco o antes de continuar, traer aquí a nuestra memoria 3 nombres de 3 personas, no sé si escucharon, que ayer se derrumbó un edificio en el centro de Madrid y hay 3 personas fallecidas ya corroboradas con nombres y se sabe de dónde son. Ellos son Dambele, Alfa y Jorge, de Mali, de Guinea y de Ecuador. Yo creo que eso nos da un sentido de en dónde estamos ahora mismo, de quién está trabajando dentro de las casas, quién está trabajando en la construcción, quién está trabajando también como enfermero en los hospitales, quiénes son los médicos que acuden en algunas ocasiones a atendernos como médicos de familia por parte de algunos seguros. Entonces, en este sentido, cierta convivencia con la inmigración la tenemos muy bien acogida, nos gusta y la vemos como algo muy positivo, pero ocupando su lugar. Sin embargo, cuando leemos noticias que tienen que ver con esas llegadas de personas, el titular nos lleva completamente a la emoción. Y estamos acudiendo a una emocionalización de la migración y de la percepción de la migración. Es decir, estamos entendiendo que la migración, como se utiliza el vocablo en toda esa extensión, pues es un problema absolutamente. Y entonces aquí nos volvemos a preguntar nosotros, bueno, pero entonces, ¿quién compone nuestras sociedades? ¿Es un problema en realidad la persona que está al lado nuestro? ¿Es un problema la persona que cuida a nuestros mayores o quien cuida de nuestros hijos?
platicando con don Joaquín Leguina, que es nuestra firma autor invitado, llegamos a una serie de conclusiones. No tiene solamente que ver con que lleguen al país, tiene que ver con cuál es el camino que este país les da también para continuar con sus vidas, qué es lo que estas personas quieren hacer. Se convierten en españoles, profesan una religión, por supuesto, de qué manera la integran y cómo convivimos con todo ello. Y sobre todo lo que yo planteo en la parte de las conclusiones es lo siguiente, Carlos, para no extenderme mucho más. ¿Estamos mirando verdaderamente qué es lo que está ocurriendo con las migraciones o estamos siguiendo lo que nos están diciendo todos los días los telediarios, las noticias o el discurso político de turno sobre quiénes son ellos? Y a partir de ahí tenemos como sociedad pues lo que hemos creado, lo que hemos generado es una generación de procesos administrativos y de procesos de integración sobre la migración que queremos ver, pero no sobre la que está ocurriendo. Y una parte, pequeña parte, de la migración que está ocurriendo es precisamente esa migración que llega de manera irregular a Canarias, que por supuesto hay que detener a todas esas vías irregulares y a todas las mafias que operan con todas las vidas de todas esas personas, porque están jugando con la vida de personas. Sin embargo, lo que no podemos olvidar es mirar a las caras de cada una de esas personas que están llegando y pensar que hay un problema porque 1000 menores no acompañados no los contiene un proceso administrativo. Entonces, hago esa doble valoración. Generamos, ya solamente para cerrar, generamos una serie de estructuras con la migración a la que queremos ver y cerramos cualquier vía y problematizamos todos aquellos acontecimientos que no queremos ver sobre la migración. Entonces, la pregunta sería que qué margen de maniobra, en qué deberían cambiar los gobiernos para que muchas veces estamos acostumbrados a informaciones sobre migración con el adjetivo desbordado. Muchas veces nos alertan, se ha desbordado ya los servicios. No. ¿Qué podrían hacer los gobiernos entonces para que quizá la migración no sea una excepción, sino un derecho bien regulado? ¿Cómo se podría mejorar en la práctica? Hay tantas cosas que se podrían hacer, esto sería como una carta a los reyes si pudiéramos hacer, pero yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es describir qué es lo que está pasando, contar la verdad. Y la verdad de lo que está pasando es que hay una serie de conflictos, como ocurrió con Ucrania, que en Ucrania se sabe que hay un conflicto y entonces se habilita inmediatamente un sistema de acogida a nivel europeo. Y a día de hoy han llegado más de 300.000 personas ucranianas a España y yo no he escuchado que el sistema esté saturado en ningún sentido o que Ucrania haya saturado el sistema. Entonces, se habla constantemente de una crisis de los refugiados, una crisis de las personas, una crisis de Canarias. Es una crisis propia del gobierno y es una crisis propia del sistema y es una crisis propia de la estructura, porque esas personas están llegando y no están llegando con esa concepción con la que se pretende que lleguen. Y lo que hay que hacer primero, revisar cuáles son esas necesidades y por qué están llegando, en qué países está habiendo conflictos, de qué manera están teniendo que llegar. Y ya si nos vamos a la parte de refugio y migración forzada, pues lo primero sería que las personas puedan solicitar asilo en embajadas también, como se hacía antiguamente, porque muchas de las personas que están llegando de manera irregular lo hacen tentadas a solicitar protección internacional para solicitar asilo, porque solamente se puede solicitar en territorio. Ha introducido un concepto, a mi juicio, muy interesante, que es el de la emoción. Cuando hablamos de migración, quizás por mi condición de periodista. Es bueno, es recomendable, hasta qué punto. Yo siempre con las tertulias nacionales que me toca hablar, siempre parto de la base y siempre repito que entre todo lo primero, en muchos casos, es un drama humano, que no podemos olvidar el drama humano de personas que a veces ni nos enteramos que han intentado llegar. Pero hasta qué punto la carga emocional es buena o no a la hora de enfocar este tema. Mire, yo creo que siempre hay que ir con la verdad. Los migrantes, los refugiados, los migrantes forzados son personas, son seres humanos como nosotros. Son personas que también han cometido en alguna ocasión algún robo o algún crimen. Es decir que los migrantes todo el tiempo son buenos o que los refugiados jamás van a cometer ningún crimen o que esto es ir con una mentira por delante. Porque hay personas, efectivamente, que son las menos,
que tienen problemas de salud mental, que tienen problemas económicos y que están ahí. Entonces, antes de entrar con la parte de la emoción, yo entraría con la parte de decir la verdad sobre la información, porque lo otro sería, es para ver si estáis atentos, perdón, porque lo otro sería jugar a dogmatizar sobre las migraciones, y ese es un peligro. Es decir, tenemos que tener un análisis certero sobre lo que en realidad le está pasando al mundo. Una actualización tal cual. Los partidos políticos han visto en la politización de la migración un pedazo de juego de emociones, porque efectivamente las personas, si el migrante se problematiza todo el tiempo y solamente, por supuesto, hay una emoción ligada a esa problematización, que quiere decir el miedo. Y a través del miedo se consiguen una serie de cuestiones, pero también a través de la dogmatización de otros partidos políticos que defienden que solamente los migrantes. Con esto quiero decir, entendiendo que el migrante es un ser humano y que tiene derechos ciudadanos y por ello el derecho a ser reconocido como persona dentro de nuestra sociedad, eso nos coloca a España en otro nivel. Y aquí yo quiero decir una cosa que creo que es interesante y creo que es importante. España sí que ha estado y sí que está en otro lugar de visibilización hacia las personas migrantes. Hay un cierto entendimiento y quiere haber más entendimiento. Muestra de ello es el interés por este cuaderno y, por supuesto, por la construcción de este material. Pero me parece que nos hace falta aprender todavía un poco más y abrir todavía un poco más el debate y quitar quizás esa luz tan política que tiene hoy en día la visibilización de la migración. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Carlos. Creo que es el turno del público. Comenzamos el coloquio. Nuestro personal auxiliar, Daniela y Jesús, tienen unos micrófonos inalámbricos. Se hacen el favor de levantar la mano para indicarle al personal que quieren formular alguna pregunta, y si no tienen inconveniente, dado que la sala es bastante plana, pues si se pueden poner en pie, nos dicen su nombre y las preguntas que sean escuetas, en favor de dar mayor turno de preguntas al personal. Pues cuando quieran. Aquí, señor. La clase siempre está con la segunda. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, enhorabuena por el estudio. Creo que es magnífico y debe ser muy interesante. Yo soy inspector de Trabajo y Seguridad Social. He tenido la oportunidad de ser consejero de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones en 8 embajadas de España, y en concreto, entre otras, en México, Cuba y Centroamérica. Con lo cual, pues esa frontera caliente entre México y Estados Unidos, he visto de forma directa toda esa problemática terrible que se genera y que, por una endémica falta de institucionalidad, sigue sin resolverse. Pero, en concreto, como el foco migratorio que ahora nos afecta más, de donde procede la mayor parte de esas personas que buscan las oportunidades que no tienen en su tierra, es en buena medida el Sahel, quería preguntar por qué creen ustedes que los programas de cooperación internacional que se han desarrollado en los últimos años por parte de Naciones Unidas, por parte de la Unión Europea, por parte de la OTAN incluso, no han llegado a buen término en la zona, en la región del Sahel, a pesar de que intentaban impulsar la gobernanza democrática, la institucionalidad, el desarrollo, y aún así no parecen haber cuajado. Y, sin embargo, de pronto nos encontramos con que muchos gobiernos de la zona simpatizan con las propuestas, por decir algo entre comillas, de países como Rusia o China, que no parecen orientados en la misma dirección. ¿Cuáles pueden ser los factores que han hecho que no funcionen esas propuestas para impulsar la democratización, la institucionalidad y el desarrollo, y que, sin embargo, hacen que sí se preste oídos a otras propuestas que no parecen tan halagüeñas, pero que, sin embargo, parece que tienen mejor acogida en la zona? Muchas gracias. Bueno, por alusiones, creo que viene la pregunta dirigida para mí por el tema del Sahel. Bueno,
lo primero que tenemos que entender un poco de Sahel es que son países enormes, enormes. O sea, que el más pequeño Burkina Faso, que tiene la mitad que España, pero el resto son Mauritania 1,5 veces España, Chad es 2 veces España. Quiero decir que estamos hablando de extensiones enormes con una población muy pequeña y muy descentralizada también, rural, ¿no? Donde no llega el gobierno, no llega a... pues la acción del gobierno no llega a las distintas poblaciones y todo eso, con ese descontrol. Sí es cierto que ahora mismo hay un vacío geopolítico en el Sahel, desde el año 2020 que hubo los primeros golpes de Estado. Los 3 principales países del Sahel, como son, están gobernados por juntas militares y han expulsado, como saben, pues tanto en Burkina como en Mali, como en Níger, han expulsado pues a Estados Unidos, han expulsado también a todos los franceses y se han acogido a Rusia, que siempre ha estado ahí con sus tentáculos, y China, que tiene un papel muy discreto. China tiene un perfil bajo desde el punto de vista, ellos hacen obras, no cobran dinero, pero se cobran en recursos naturales. Entonces, yo recuerdo concretamente, además, me contaba un subsahariano que decía, pues, concretamente de Mali, que me decía que han llegado, que los chinos trabajan hasta los domingos, que preferían a los franceses, pues los franceses los domingos descansaban para ir a misa y eso, entonces que preferían a los franceses que a los chinos, ¿no? Entonces, ¿cómo acogen pues sinceramente son factores muy concretos. Políticamente, la manipulación que hay. Ellos también viven su vida cuando están por algunos oficiales mauritanios que me comentaban, ¿no?, que los que viven en los oasis les da igual que haya rusos, chinos o lo que sea, tienen una vida muy endémica, el nomadeo, etcétera. Entonces, la migración de que nos viene del Sahel no es tanta. Vamos a pensar más en demografía. Níger tiene 23 millones de habitantes. Dobla la población cada 20 años. O sea, cada 20 años dobla. Entonces, esas criaturas necesitan más comida, más agua, más recursos, más ganado. Entonces, los problemas internos se exageran o se aceleran con esa multiplicación de la población, en la que hace falta más ganado para alimentar, hace falta más superficie de agricultura y más agua, pero no hay la que hay, e incluso cada vez menos, porque el desierto va avanzando. Entonces, luego está claro que los chinos aplican una política. Recuerdo el puerto de Mauritania que conocen, que han estado visitando los del Instituto Español de Estudios Estratégicos. El puerto nuevo que ha pagado China, contaban los oficiales mauritanos que no ven colocados, o sea, los chinos no emplean a ningún local. Incluso en España también lo hemos visto hasta hace relativamente poco, ¿no? Entonces, todos esos problemas desde el punto de vista de inspección de trabajo, ellos lo obvian. O sea, que casi diríamos que no procede, ¿no? Lo que sí que quiero que piensen ustedes es que la población crece mucho, que la superficie y el agua se va reduciendo y que eso es un problema o una bomba de retardo, mucha población y cada vez menos posibilidad de comida, de agua, etcétera. Y que la única salida que hay es hacia el exterior. Piensen otra cosa, Organización Internacional de Migraciones, y acabo. El 89% de las migraciones africanas son a países vecinos, porque todo el mundo tiene 5.000 o 6.000 dólares para pagar a las mafias para venirse hasta Europa. O sea que, en realidad, eso que nos parece que viene un tsunami humano, lo tienen los países vecinos también, ¿eh? Quizás más grave que lo podemos tener nosotros. No sé si he contestado, pero lo he intentado. Gracias. Buenas tardes, soy Pablo Antonio Fernández, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla, y quería dirigir una pregunta a mi compañera de la Universidad Pontificia, a Cecilia, porque me ha dado impresión, no sé, a lo mejor era una impresión nada más, ¿no?, de que era partidaria del regreso, del retorno al asilo diplomático, con toda la complejidad que se puede imaginar, vamos, que yo sé que conoce, ¿no?, por supuesto, ¿no?, y, entre otras razones porque no podía ser solo España, tendría que ser toda la Unión Europea para empezar, ¿no? Y además que este asilo diplomático estaba pensado para otra cosa,
para una persona, un político que llega y aún así ha generado tantísimos problemas recientemente. Nada más que tenemos que pensar en Assange en la embajada de Ecuador en Londres, por ejemplo, para darnos cuenta de la dimensión del problema. Pero tenemos otras experiencias masivas también, por ejemplo, cuando la Alemania democrática, la gente que salía de allí se refugiaba en la embajada de la Federal, pero eran tantos miles ya de personas que eran problemas desde higiene hasta problemas de alimentación, etcétera. Y sucedió también en el Consulado General de España en La Habana. Es decir, veo muy difícil, aunque entiendo la situación, porque fue sangrante, por ejemplo, cuando los traductores de Afganistán no pudieron incorporarse al avión que venía para España para que tuviera un mínimo de protección, porque no se les podía otorgar el asilo directo allí, ¿no? Y tuvieron que entrar ilegalmente, aunque los trajo España. En fin. Bueno, entonces esta situación. Pero mi pregunta sería, ¿ha sido mi impresión o usted es partidaria del asilo, de la recuperación del asilo diplomático, y por qué en este caso? Bueno, pues muchísimas gracias por esta pregunta. Yo creo que vivimos todavía con Ginebra 1951 y parece que los tiempos y los conflictos no han cambiado en el mundo desde Ginebra 51. Entonces, Ginebra 51 tiene una serie de parches y cuestiones y reconocimientos y aditivos para ir reconociendo cada uno de los conflictos o de los distintos movimientos e irse adaptando a los tiempos y a las complejidades de los tiempos. Y usted lo que me pregunta es si yo soy partidaria de volver al asilo diplomático. ¿Se ha aprendido algo sobre esta experiencia o hemos decidido, como Europa, frenar directamente por una serie de cuestiones traumáticas de otros tiempos y de otros momentos y de otros acomodos diplomáticos este tipo de reconocimiento a personas? Vivimos la cuestión de Siria en el año 2014-2015 y, bueno, desde 2011, por supuesto, pero toda aquella crisis, y vimos a miles de personas atravesar a pie, quitándose las huellas dactilares deliberadamente para alcanzar a solicitar protección internacional y llegar sin ser registrados al primer país al que pudieran poner pie, que era Alemania, o que era el país al que ellos querían llegar, porque muchos de ellos querían llegar principalmente porque lo que tenían ahí era familia, la mayoría de ellos. Entonces, quiero decir, si usted me pregunta si yo soy partidaria de volver al pasado con las mismas circunstancias y con todos los fallos diplomáticos que se han generado, no. Pero si se crea un sistema mirando las necesidades en donde las personas no pierdan la vida y no queden en manos de mafias durante el trayecto hasta poder llegar a Europa, sí soy partidaria de volver a abrir ese tipo de procedimientos que pueda facilitar la llegada y la solicitud de esa protección internacional en el propio territorio. No solamente para personas asiladas, sino con muchas otras vías, con todas las complicaciones. Habría aquí que hacernos una pregunta ética como seres humanos. Entonces preferimos no saber cuántas personas pierden la vida en el mar o a manos de las mafias o a manos de los tratantes. Yo aquí me lo plantearía desde ese otro lugar, un poco más humano y más habilitado hacia esa parte, y me preguntaría si hemos sido capaces también de aprender de otros errores que quizás puedan haberse dado. Muchas gracias. Hay una pregunta aquí. Vale. Es que si no al fondo no se oye. Correcto. Buenas noches, soy el cónsul general de Rumanía. Gracias por este evento. Yo, como diplomático de carrera, tengo que decirle que me faltaba y me alegro muchísimo por la oportunidad. Les pido disculpas por mi castellano porque hablo muy mal, pues entonces voy a hacer un montón de errores. Bueno, mi pregunta. ¿Cómo podríamos combatir los discursos de los partidos prácticamente populistas, euroscépticos, que desafortunadamente hoy en día gozan de un soporte bastante elevado por la ciudadanía
Entonces, ¿cómo podríamos llegar con mensaje explicando un poco de qué se trata cuando hablamos de migración? Porque vivimos un poco un dilema, porque por un lado sí que parece una amenaza, por otro lado parece una oportunidad, o bueno, quizás no una oportunidad, pero de toda manera nada negativo. Pues entonces, ¿cómo podríamos llegar a esta gente que prácticamente además se informan no en un formato de este tipo, sino en TikTok o, no sé, depende qué dice, no sé, el vecino de arriba? Pues entonces prácticamente esta es mi pregunta. ¿Cómo podríamos combatir estos discursos que desafortunadamente están prácticamente acaparados por los partidos populistas, también en mi país, y desafortunadamente este apoyo de la ciudadanía está creciendo? Sí, gracias. Gracias. Mira, voy a cogerla porque me están mirando, pero me gusta esta pregunta porque es la pregunta del millón, porque no sabemos no sabemos cómo hay que hacerlo y creo que lo estamos haciendo en cualquier caso mal. Entre otras cosas porque hay un salto intergeneracional. No es menor que digas que se informan a través de TikToks y estas cosas. No sé cuántos de ustedes que están aquí utilizan TikTok cada día, pero ellos se informan, la gente joven, con TikTok. Y se informan, quiere decir que, y yo lo digo porque me pasa en clase, yo no sé de qué están hablando. El shock entre lo que yo les intento explicar y lo que ellos perciben, leen, aprenden, porque ellos se informan del mundo a través de una persona que en 3 minutos les ha explicado 5 cosas. En un mundo con este tipo de comunicaciones, en los que además los discursos que les venden son muy rápidos, pero las explicaciones son complejas, es muy difícil ganar. Y por eso la pregunta está muy bien, porque yo creo que nos obliga a todos y a todas a hacer una reflexión sobre cómo tenemos que hacerlo, porque yo siempre lo digo, no es solo una cuestión de información. Nosotros hemos trabajado muchísimo en el mundo local con un proyecto del Consejo de Europa intentando desmontar rumores y todo. Si la gente no quiere escuchar, los datos no le van a servir. Entonces hay que crear oportunidades de diálogo, de trabajo, y eso no es sencillo, cuesta tiempo y no es rápido. Pero sí que creo que hay que empezar a recordar los básicos de los principios democráticos. Y eso me parece esencial para que entendamos que detrás de un discurso de odio puede acabar habiendo una actitud y un comportamiento de odio, y todos los países de la zona de la Unión Europea han tenido historias muy vergonzosas sobre cómo el odio llega a extremos horribles. Entonces yo creo que no tengo la solución, pero es verdad que es la pregunta y es donde deberíamos estar de verdad prestando atención y sumando todas las iniciativas e ideas que tengamos en cabeza. Gracias. Soy Juan Reguera y vengo en nombre de CISDE. Mi pregunta es, ¿por qué creo que hay una falta de sintonía entre lo que dicen los técnicos de migración con lo que dicen algunos dirigentes de algunos partidos políticos? ¿Por qué esa falta de sintonía? No sé si me he explicado en mi pregunta. A ver, yo creo que es un poco lo que estamos diciendo ahora mismo, o sea, igual que el cónsul de Rumanía, ¿no? O sea, que es que al final los partidos políticos realmente, y es difícil porque a veces cuando eres un técnico en lo que sea, ¿vale?, dentro de la administración, hay veces, eso yo creo que lo hemos vivido muchos de los que estamos aquí, no sé si aquí hay muchos políticos, pero bueno, es una cosa que suele ocurrir. Cuando eres un técnico dentro de la administración de cualquier especialidad, muchas veces el técnico va por un sitio y el político va por otro. Lo que pasa que en este caso es mucho más evidente porque tenemos un gran problema en toda la sociedad, bueno, en este país, en toda Europa y en América, lo que hemos visto. Entonces, yo creo que lo que usted pregunta también es otra pregunta del millón. O sea, ¿cómo se puede coordinar? Porque, en definitiva, realmente el que sabe, aquí tenemos una de las mayores técnicos en migraciones, son ellos, pero no sé si vosotros le queréis decir algo más, pero... Bueno, yo no puedo con esto. Yo creo que hay una serie de factores, ¿no? Voy a juntar un poco las dos respuestas, si me lo permiten. También
al cónsul un poco cuando preguntaba si ustedes tienen alguna idea de cómo se pueden corregir. No sé si tenemos alguna idea, yo soy empírica, entonces necesito elaborar una serie de estudios y tener una muestra para saber un poco cómo se elaboran las cosas, pero ahora mismo tenemos un proyecto I+D y estamos trabajando en, por un lado, en conjunto con OIM, formación a periodistas. ¿Quién es esa fuente que nos informa y de qué manera nos está informando? ¿Lo hace desde la conciencia o desde el imaginario sobre el que ha crecido escuchando sobre las migraciones? Y punto número 2, ese periodista y ese ciudadano, ¿dónde se ha formado sobre migraciones? Normalmente todos nosotros, lo primero que hemos escuchado sobre migraciones ha sido en casa, en familia, y nunca hemos tenido ningún tipo de formación más allá de la que podemos escuchar de nuestros amigos del colegio o de lo que nos dicen, por supuesto, los medios de comunicación, que no sabemos filtrar cuál es la fuente buena o cuál es la fuente mala. Ahora mismo tenemos una intoxicación de jóvenes informándose en redes sociales de una serie de cosas que nos sobrepasan. No sé cuántos de ustedes tengan adolescentes en casa, pero yo los tengo y realmente hay informaciones que varían muchísimo de lo que es verdad y de lo que no y de lo que y ellos lo creen. Entonces, eso por un lado. Y punto número 2, lo que estamos haciendo un poco en el proyecto también es elaborar una guía educativa sobre determinados conceptos. No es lo mismo un migrante económico o la categoría llamada o colocada hacia migrantes económicos que la categoría colocada hacia migrantes forzados, que hacia una persona refugiada, que hacia un solicitante de protección internacional, que hacia una persona a la que haya que reconocer por humanitaria. No es lo mismo. Y segundo, formar en datos. Solamente el 3, de toda la población mundial, solamente el 3,6% está en movimiento. Y estoy hablando 3,6%, incluyendo turismo, incluyendo toda esa gran categoría de movilidad. Entonces, quiero decir, me parece, y sería mala investigadora y mala profesora si no dijera, hay que volver a las aulas, y hay que volver a las aulas no en formato de adoctrinamiento, sino en formato de evolución y evaluación de las categorías, del fenómeno, de qué es lo que está ocurriendo, para que sepamos ir pensando y discernir sobre lo que le está pasando al mundo. Ahora mismo, tal y como estamos todos, pues el mundo funciona así. ¿Cómo desbaratamos un discurso político? Pues no lo desbaratamos porque hay una serie de personas que lo creen y votan por determinados discursos políticos y votan desde el estómago o desde la dogmatización de las cuestiones. Y a veces creemos las cosas cuando alguien nos las dice con muchísima seguridad, aunque sean falsas. La prueba está en las redes sociales y en TikTok. Entonces, somos una sociedad que cree en lo que siente también y se dirige hacia ello. Y yo creo que la base sería enseñarnos a discernir mejor, enseñarnos a pensar mejor. Yo lo digo en las aulas porque soy académica, pero también familiarmente. Enseñar a nuestros, por supuesto, familiarmente a pensar mejor, a elaborar mejor qué es lo que realmente está ocurriendo. Las personas refugiadas son personas que tienen que salir de sus países de origen porque su vida corre peligro. ¿Qué es lo que importa más? ¿Que esas personas salven la vida o que se respeten las normas y no acojamos a ninguno más porque el procedimiento no acoge a ninguno más? Entonces, yo creo que volver a esa parte. Y termino. Sí, por favor. Sí, bueno, yo me he acordado también de un dato que tenía aquí en mi capítulo, que es una encuesta del Parlamento Europeo para ver la importancia del tema de las migraciones dentro de la sociedad, abundando en lo que ha dicho Celia. La encuesta del Parlamento Europeo, que es el Eurobarómetro de julio del 24, sobre los retos y prioridades de la Unión Europea, el 33% de los encuestados consideró la migración irregular como el problema más urgente que la Unión Europea debería abordar. El 41% lo consideró en segundo mayor reto de la Unión Europea, por detrás de la guerra de Ucrania y por delante del terrorismo y la seguridad, para que nos demos cuenta del nivel que tiene en la sociedad este tema de la migración tan profundo y, como bien dice Celia, que pues hay que educar también en eso, ¿no? Quiero decir que todo el mundo opina, lo siente, pero no estamos formados, no nos forman. Esta contribución me ha encantado porque viene a decir una cosa que quería explicar sobre
el desencaje entre la realidad de los datos y la construcción del discurso de algunos partidos políticos. Cuando se habla del problema de la inmigración, y esto también lo vemos en el CIS, en el Eurobarómetro, está muy alta cuando es problema de Unión Europea, problema de país. Cuando se dice que es problema personal está muy bajo, porque en el día a día la gente esto no lo vive. Lo que vive es la construcción de la problematización, que es lo que llamamos la securitización y todo. Y es que hay partidos, y esto no es nuevo, está más que estudiado, que han encontrado siempre en la inmigración, en el otro, una perfecta excusa del chivo expiatorio de todos los males. Esto está muy bien, pero es muy poco práctico. Me gustaría que quedara claro que está muy bien acusar a los migrantes de todos los males de un país, se avanza poco acusándoles. Pero, y esto es lo que me parece más importante, que es lo que los datos nos dicen hasta ahora, hay muy poca gente que vote en relación a las propuestas políticas de inmigración que hace un partido. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta sala muy pocas personas cambiarán su voto por la política migratoria. Las que lo vayan a hacer ya lo tenían pensado de antes, porque para ellos escoger un partido tiene que ver con ese tema de la inmigración. Los demás no cambiarán por eso, cambiarán por otras cuestiones, si cambian, no sé si me entiende. Pero ¿qué quiere decir eso? Que la gente, los partidos no están respondiendo a lo que dice la gente, los partidos están construyendo lo que va a decir la gente. Y eso es muy importante, porque parece que están creando la idea de que no estamos dando respuesta a la gente y es no. Los datos nos dicen que ellos están construyendo una narrativa a la que nos están arrastrando y que los debates que estamos teniendo hoy en inmigración, hace 20 años, cuando yo empecé a estudiar este tema, estaban en línea roja. Y yo creo que esto es una de las problemáticas que señalamos, es la degradación de la democracia y del discurso público en democracia. Y eso es una de las cosas que, en tanto que demócratas, nos debería preocupar, cómo el uso espurio de un tema puede llegar a degradarnos hasta este punto. Buenas noches. Bueno, soy el coronel Rosales, soy el delegado de Defensa de Andalucía y lo primero felicitar al archivo, al CSD y al panel por la magnífica tarde que nos estáis dando, ¿no? Yo, cuando se habla de migración, sobre todo de tendencias, me parece interesante porque nos están bombardeando, impactando emocionalmente todos los días con el tema de los MENAs, ¿no? O sea, antiguamente las migraciones eran de núcleos familiares, eran de los adultos, y me gustaría saber si habéis analizado el impacto que tiene tanto en recepción como en la descapitalización que hay de la juventud en los países donantes o inmigrantes, ¿no? Tanto en personal joven, que es una tendencia nueva, como también en la mujer, ¿no? Ese drama también de las mujeres que vienen solas, las mujeres que vienen embarazadas, y eso es algo que me parece digno de estudio. No sé si lo habéis tocado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Esto lo tratamos en el capítulo 8, es el capítulo de Adam Dubin, y dentro de este capítulo abordamos la situación de la mujer, con el caso específico en India, y su acceso a la salud. Mujeres que vienen embarazadas, por supuesto, y de qué manera van a elaborar toda esa trayectoria migratoria y de qué manera van a elaborar después pues ese nacimiento y cuáles van a ser las implicaciones que van a tener para ellas esa maternidad, porque en algunos casos también esos embarazos son no deseados por violaciones y por una serie de movimientos. Entonces, en el capítulo 8 lo encuentra usted toda este análisis en profundidad, y en el capítulo 3, me parece que es el capítulo de Óscar Garrido, que está por aquí, también habla de África, que nos habla también de esa feminización de las migraciones, sobre todo por parte del continente africano, y la forma en la que todas estas mujeres no solamente están llegando, vamos, no quisiera, Óscar, tocar un poco este tema, y aprovechando la riqueza de que te encuentras aquí, pues a lo mejor tú también querrías abordar un poco sobre este capítulo. Yo, antes de cederte la palabra, quiero ir también a la parte de la descapitalización, y solamente una breve reflexión, ¿no? Se habla muchísimo de cooperación y de cómo los países del llamado
llamado primer mundo cooperan en los países llamados del tercer mundo, y todas aquellas mujeres y personas jóvenes que vienen a estos países de primer mundo, pues vienen para una vida mejor. Sin embargo, nosotros recibimos ese bienestar gracias a los cuidados que todas estas personas nos brindan, y esto no se llama cooperación de ninguna forma. Es decir, las palabras, volviendo un poco a la parte de la narrativa, la manera de llamar a las cosas cuenta. Aquellos cuidados y aquellos servicios que nosotros recibimos aquí, que están, por supuesto, pagados en metálico, pero que subyacen y van a un lugar de bienestar, no se llama cooperación. Pero, sin embargo, el trabajo que se va y se hace en otros países, esta parte sí que la conocemos como cooperación. Y una siguiente parte en cuanto a la feminización de las migraciones. Había un sociólogo argelino, Abdelmalek Al-Sayad, que hablaba de la doble ausencia del migrante, pero cuando hablamos de mujeres en migración, hablamos no de una doble ausencia, es decir, él era argelino y después francés, entonces él decía que no estaba ni en Argelia ni en Francia. Pero cuando hablamos de la feminización de las migraciones, hablamos de la doble presencia. Las mujeres, y sobre todo las madres, están aquí trabajando y están allí cuidando, llamando, si han comido, si han elaborado. Entonces, yo creo que ver también esa diferencia entre estas dos partes es importante. No es igual que el camino, que el proceso lo elabore un hombre a que lo elabore una mujer. Y en las poblaciones jóvenes, desde luego, hay una descapitalización juvenil en estos países fuerte. Óscar, no sé si quieras hablar un poco de la parte de África y ahondar un poco en tu capítulo. Muchas gracias. No, decía que yo creo que se ha hecho habéis presentado muy bien lo que es el espíritu global de la obra, y no quiero yo ahora llegar y contaros mi capítulo. Entonces casi prefiero que el público pueda preguntar, pero muchas gracias. Bueno, pues tenemos tiempo para una última pregunta. Señor, al final. Sí, ahí al final. Al final. Va a ser ya la última pregunta en razón del tiempo que tenemos disponible. Gracias. Buenas tardes. Soy Francisco Mesonero, director general de la Fundación ADECO y alumni del CSDEN. Muchas gracias a mi general por invitarme. Yo, más que una pregunta, quería ahondar también en todo lo que habéis comentado en la mesa, que ha sido muy interesante. Nosotros, hace un par de semanas, hemos sacado un estudio vinculado al mercado laboral, pero que podemos extrapolarlo a todo lo que se ha comentado aquí. Digo extrapolarlo porque el debate de la migración no tiene sentido el debatirlo. En nuestro estudio lo que viene a decir es que la pirámide de la población, de la que se ha hablado aquí, es la que es, pero en los próximos 10 años se van a jubilar en España 5,3 millones de personas y tan solo tenemos 1,8 millones de personas para el relevo de esos 5,3 millones. Con lo cual, hablar migración sí o migración no es absurdo. Es decir, los migrantes hacen falta para el futuro del mercado de trabajo, como consecuencia del envejecimiento de la población y de la retirada de los baby boomers que se va a llevar a cabo en los próximos 10 años. Y lo que sí hay que hacer, desde mi modesta opinión, es articular una estrategia política de migraciones que no se ha hecho nunca. Siempre hemos sido un poco reactivos con regularizaciones y digamos, regularizar la situación de personas que están en nuestro país. Pero una cosa es hacer eso y otra cosa es pensar ya en selección en origen, formación en origen con títulos homologados, formaciones homologadas, y que las personas que vengan con la formación que demanda el mercado laboral, con titulaciones homologadas y, por supuesto, pues con una selección correcta para que se ajuste el perfil de la oferta y la demanda. Nada más. Pues muy breve. Yo creo que nosotros estamos en un sistema complejo de reproducción demográfica
que quiere decir que no hay soluciones mágicas, que cuando uno se va del mercado de trabajo no se sustituye por otro inmediatamente, que los flujos no son tan sencillos, que esto es mucho más complicado, pero que lo que está diciendo es verdad. Si nosotros queremos mantener ciertas realidades sociales, tenemos que plantearnos qué papel juega la inmigración. Y me parece muy interesante decir que en términos de lo que sería el estudio de la politología, la opinión sobre la inmigración sí o la inmigración no importa. Lo que importa es cómo lo gestionamos bien para hacer buena gobernanza migratoria para los intereses del país. Y esa es una de las preguntas que hay que hacerse. ¿Qué tipo de inmigración queremos? La pregunta primera es ¿qué tipo de modelo de país queremos ser? Y si queremos ser un modelo de país que tenga el tipo de inmigración que usted ha dicho, nosotros tenemos que poner muchas herramientas, como lo ha dicho compañero, por ejemplo, inspección de trabajo. Porque parte del problema que nosotros tenemos en términos del tipo de inmigración que tenemos tiene que ver con que nosotros tenemos un mercado de trabajo muy irregular, donde hay gente que está muy interesada en que haya personas que no tengan bien garantizados sus derechos. Y por eso repito la pregunta, la vuelta es, para tener buenas políticas migratorias, que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que necesitamos mejores políticas migratorias, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos qué tipo de país queremos ser, qué tipo de mercado laboral queremos tener y qué tipo de estado de bienestar queremos sostener. Sin hacer esto, lo que no vamos a hacer es que la inmigración se convierta en la solución de todo, porque no lo es. Ni es el problema de todo, ni es la solución de todo. Pero las preguntas, y yo creo que aquí volvemos a lo que decíamos, tenemos que hacer bien preguntas para encontrar las buenas respuestas. Gracias. Bueno, pues después de este interesante coloquio, don Carlos Navarro procederá a hacer unas breves conclusiones. Las ideas que se han quedado aquí, que probablemente ustedes también pueden compartir y tendrán otras, ¿no? En primer lugar, la necesidad de estar formado en ciertos valores y con datos de rigor al tratar un tema tan delicado, no perder de vista el componente de la emoción y la emotividad en su justa medida, la ausencia de soluciones mágicas, la irresponsabilidad de meter en miedo con ciertos discursos, la brecha entre las soluciones que proponen los técnicos y el discurso de los políticos y la enorme complejidad que supone este desafío ahora, porque hace 25 años no hubiéramos hablado aquí de TikTok. Entonces todavía esto es más complejo, ¿no? Quizás lo más bonito es que se ha pensado, se ha analizado, se ha comentado y así es la única vía que al menos yo conozco, en la que me han educado para poder hacer algún día algo práctico, ¿no? De lo contrario, quedarnos quietos desde luego no sirve para nada. Por lo cual la esperanza está en foros como este. A continuación, el teniente general don Miguel Vallenilla y García de Gamarra, director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, procederá a la clausura de este evento. Mi general, con tu permiso, porque aquí hay que pedir permiso al capitán general, como ha quedado muy, muy claro. Bueno, hemos asistido a un fenómeno migratorio. Ese fenómeno migratorio es que el CSD abandona Madrid, ha migrado a Sevilla y, bueno, estamos aquí perfectamente acogidos. Gracias, doña Esther, gracias, directora, por prestarnos este recinto maravilloso para la presentación del cuaderno. Gracias, mi general, por los apoyos que nos has dado. Gracias a todos ustedes por dedicar parte de su tiempo a estar bien informados de lo que hablaremos ahora. Un saludo especial, lógicamente, a los alumni, a los alumnos del curso de Defensa Nacional Autonómico y los del Nacional, que sé que también están aquí. Pero, sobre todo, gracias, general Vados, gracias al Instituto por hacer cuadernos, estudios, análisis de esta calidad, de este rigor y, sobre todo, de esta diversidad. Porque cuando ustedes cojan el cuaderno y lo ojeen o lo lean, les recomiendo que lo lean, verán que hay un abanico de opiniones, de perspectivas, que es lo importante. Yo estaba imaginando la calidad de esta ponencia, que si antes hubiéramos puesto una película, estábamos en el programa La Clave, de los que los más veteranos sabemos, que es lo que nos falta, ese debate riguroso, pausado, tranquilo, que no apele al estómago, que no apele a las emociones, sino que apele a la racionalidad, a la inteligencia y a la información. Y todo esto lo digo porque tengo una mala noticia para ustedes. Estamos en guerra. Ayer lo dijo la presidenta de la Comisión Europea. Estamos en una guerra híbrida. Y la migración es un elemento muy importante de esa guerra híbrida, por tres factores que les voy a enumerar. Primero, la instrumentalización de las migraciones. Es decir, Bielorrusia 21, nosotros en Ceuta, en el Salto de la Frontera. Es decir, hay una utilización maliciosa de los movimientos migratorios. Esa es una realidad y es un arma híbrida, Pero no solo, tal vez el más importante,
que es el de la desinformación, de lo que se aquí ha hablado. El cónsul ha habido varias preguntas sobre ellos, ¿no? Estamos en un campo de batalla cognitivo. Ahí es la importancia del TikTok, de las redes sociales, de explotar lo estomacal, lo emocional. Es comunicación emocional permanentemente, nunca se apela a lo racional. Y yo soy de los que creo que la mejor combate de eso es verdad, a los chicos, el TikTok en general, pero yo creo en las élites. Creo en las élites. Y las élites influyen en las opiniones públicas, en la formación académica, en los mandos militares, en la sociedad. Y creo que es un foro de élites. Y tener esta maravilla de información permite que sembremos y que difundamos información de calidad. Porque la mejor arma contra la guerra híbrida, que su núcleo es la desinformación, son ciudadanos informados. La única forma de luchar contra la desinformación y nuestra defensa frente a la guerra híbrida que se está padeciendo en Europa es ciudadanos informados. Y por lo tanto creo que foros, debates y libros como este son fundamentales. Por eso el CSDEN saca este cuaderno, porque percibe cuáles son los problemas de seguridad y defensa, y aquí hay uno, y muy importante, porque no lo duden ustedes, lo estamos viviendo. Las elecciones en Europa y en Estados Unidos y en el mundo occidental están pivotando en torno a un debate de seguridad y migración. Y esa es la realidad. Por lo tanto, tenemos que estar informados para evitar ese atrincheramiento al que se nos quiere someter. Ciudadanos informados es la mejor arma para defendernos en la guerra híbrida. ¿Y por qué? Porque toda esta desinformación y toda esta migración forzada por determinados estados o grupos, lo que permiten es incrementar la vulnerabilidad institucional y someterla a un dilema entre ética y seguridad. Y ahí está el debate, porque tenemos como estados democráticos defender los derechos humanos, las instituciones, pero también tenemos una responsabilidad con los ciudadanos en cuanto a la seguridad. Y ahí está pivotando. Y ahí es donde esa desinformación orientada a través de TikTok, de redes y demás, intentan generar desconfianza en las instituciones y hacerlas más vulnerables. Por eso es tan importante jornadas como esta. Estoy feliz de ver esta hermosísima sala llena de gente con ganas de tener información, de ser ciudadanos bien informados y, por favor, como decimos en CSN, este conocimiento no se puede quedar aquí. Vayan y divúlguenlo, porque creo en las élites y creo en su capacidad de comunicar y trasladar lo que aquí se ha leído. Y en vez de reenviar y hacer likes de tonterías, reenviemos y hagamos like del libro y demos información frente a la desinformación. Así que no me queda más que agradecerles de nuevo su presencia aquí y muchísimas gracias.